Cuando hablamos de anemias, el primer punto que siempre trato de ser claro es, entendamos primero el proceso de destrucción de la hemoglobina y el proceso de formación. ¿Perfecto? Primero, entendamos el proceso de formación. ¿Cómo se forma la hemoglobina? Y cuando hablamos de cómo se forma la hemoglobina, tenemos que entender de que hay tres compuestos importantes. Y si entendemos ese proceso de formación y destrucción de la hemoglobina, se nos hace todo mucho más sencillo. Entonces, lo primero, ¿cómo se forma la hemoglobina? Básicamente hablemos de conceptos generales. La hemoglobina se forma de hierro, perfecto. Se nos forma de protoporfirina, y se nos forma de globina. Perfecto. Básicamente, la unión de hierro más protoporfirina nos da el grupo M. Entonces, básicamente, son los tres componentes importantes que nos llevan a formar la hemoglobina. Ahora, el hierro, todos sabemos que se nos forma, básicamente, no es que se nos forme, sino que lo traemos por ingesta. Y en eso tenemos que asociarlo con ciertas patologías del hierro. Ahora, no vamos a hablar de esas patologías del hierro desde el aspecto digestivo todavía y hepático, pero es bueno mencionarlo. Recuerda que ingerimos hierro. El intestino, cuando ingerimos el hierro, tiene un transportador para poderlo colocar hacia el sistema sanguíneo. Y ese transportador, básicamente, dice en qué momento entra o no entra el hierro al sistema digestivo. Perfecto. Recordemos que cuando se nos daña ese transportador, aparece la hemocromatosis. Perfecto. Solo como generalidad en este punto. Básicamente lo explico para que entendamos cómo vamos formando la hemoglobina. Entonces, consumimos el hierro, pasa por el transportador y ese transportador permite el paso del hierro y el hierro entra al sistema sanguíneo para estar disponible, para estar como almacenaje, perfecto, que lo vamos a medir como ferritina, o para estar disponible para transporte, que lo vamos a medir como transferrina o el Total Iron Binding Capacity, que es el TIBC, o simplemente va a estar libre para poder empezar a formar hemoglobina. Entonces, de esa forma obtenemos el hierro. Ahora, la globina es una proteína y básicamente es una proteína de construcción. El organismo se encarga de hacer proteínas. Ahora, ¿cómo obtenemos la protoporfirina? Y es muy importante este proceso. ¿Cómo se obtiene la protoporfirina? Sucede que bioquímicamente, aquí nos metemos un poquito con temas bioquímicos, pero es importante. Bioquímicamente, hay unos compuestos que nos van a dar la protoporfirina. Sucede que tenemos un componente que se llama la succinil coenzima A. La succinil coenzima A se va a transformar a ácido aminolebulínico. Básicamente lo podemos reducir como ALA. Y el ALA se va a transformar a porfirina B. Y la porfirina B, básicamente, se va a transformar a protoporfirina. Protoporfirina. Y esto es importante porque resulta que aquí en el macrófago, llegan al macrófago, esto es un macrófago, está almacenado el hierro está ahí como encarcelado, como secuestrado. Si el hierro no lo toma la protoporfirina, el hierro se queda por siempre ahí encerrado. Entonces, la protoporfirina va en búsqueda del hierro al macrófago, lo toma, lo coge, se une y lo saca como grupo M. Y el grupo M viene y se une a la globina y se forma la hemoglobina. Por eso es importante entender ese proceso. Ahora, hay unas enzimas importantes. Aquí está la ALAS, que básicamente es la ala-sintetasa, y la ala-sintetasa requiere vitamina B6 como cofactor para poder trabajar. Viene la ALAT, que es básicamente la ala deshidrogenasa, perfecto, y son necesarias para este proceso. Hay un problema
y es que genéticamente podemos tener deficiencia de la ALAS, perfecto, que es la sintetasa. Y es una enfermedad ligada al X-linked, perfecto. O pudiésemos tener deficiencia en el consumo de vitamina B6 o existe un medicamento que nos bloquea la producción de vitamina B6, bloquea por completo la vitamina 6 y es la isoniazida. Cuando le estamos dando a pacientes tratamiento para tuberculosis, le damos el RIPE, que es la mnemotecnia que normalmente usamos para darle tratamiento a los pacientes con tuberculosis, le estamos dando rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Estos pacientes secundarios a la isoniazida pueden hacer deficiencia de B6. Perfecto. Y si no tenemos B6, hay cofactor para la sintetasa, por lo tanto no hay protoporfirina. Y al no haber protoporfirina, no vamos a producir hemoglobina, por lo tanto vamos a producir anemia. Si tenemos deficiencia de la sintetasa, no va a haber protoporfirina, por lo tanto vamos a tener deficiencia de hemoglobina y eso va a ser anemia. El plomo, una sustancia importante que nos pudiese evaluar el examen, bloquea, plomo o lead, bloquea la deshidrogenasa, la bloquea y al bloquearla no puede producirse la protoporfirina. No producirse la protoporfirina nos lleva a anemia. Entonces es importante entender el proceso de formación. Entonces recordemos aquí una gráfica más limpia. Recuerda que tenemos succinilcoenzima A. La succinilcoenzima A se va a volver ácido aminolebulínico. El ácido aminolebulínico se va a volver porfirina B. La porfirina B se va a volver protoporfirina. Protoporfirina. Recuerda, para poder transformar succinilcoenzima A a ALA, necesitamos la ALAS. Perfecto, importante, ALAS, sintetasa. Y la ALAS requiere vitamina B6 como cofactor. Perfecto. Para transformar la ALA a porfirina B, requerimos la ALAT. Coloquémoslo aquí. Recuerda, uno es sintetasa, el otro es deshidrogenasa. Perfecto. Y básicamente, la protoporfirina se mete, pongámoslo aquí, al macrófago. Este es el macrófago, en donde se encuentra reservado el hierro. Se mete para combinarse con el hierro y poder salir como grupo M. Y el grupo M se va a unir a la globina y la globina junto con el grupo M nos forma la hemoglobina. Importante, porque una de las anemias o muchas de las anemias pueden verse secundariamente o pueden verse reflejadas por algún defecto en esta formación. ¿Cuáles son esos posibles defectos? Si tenemos defecto genético de la ALAS, que es X-linked, es ligado al X, podemos tener anemia. Si tenemos deficiencia de vitamina B6, podemos tener anemias. Farmacológicamente, así tengamos una ingesta adecuada, podemos tener deficiencia de la vitamina B6 por la isoniazida. Perfecto. Si tenemos intoxicación por el plomo nos puede llevar a deficiencia de la ALAT. Perfecto. Ahora, es importante entender, hay ciertos estados infecciosos que nos atrapan el hierro en el macrófago y eso vamos a hablar después. Perfecto. Para que la protoporfirina se pueda unir al hierro se requiere la ferroquelatasa y la ferroquelatasa también es bloqueada por el plomo. Perfecto. Es importante eso. Ahora, entendiendo el proceso de formación, recordemos el proceso de destrucción. ¿Qué sucede cuando destruimos los glóbulos rojos? Recordemos que la destrucción de los glóbulos rojos es un proceso de apoptosis programada y normal. Pero ese proceso de lisis, de destrucción de los glóbulos rojos, de los red blood cells, pudiese darse también en situaciones en extremo que ya son patológicos. Recordemos que nuestro vaso sanguíneo tiene macrófagos. Y dentro de esto tenemos la hemoglobina. Entonces, recuerda que la hemoglobina está formada básicamente del grupo M y de la globina. Pero recuerda que el grupo M está formado por el hierro y la
protoporfirina. Perfecto. Ahora, ese glóbulo rojo, esa hemoglobina, cumplió su ciclo normal y ya debe entrar en apoptosis. Cuando entra en apoptosis, entonces básicamente la globina se va como proteína de reciclaje. El hierro se saca para volverlo a reciclar y usarlo en algo más que se pueda requerir. Y básicamente el resto va a entrar al macrófago. Y el macrófago dice, vamos a empezar el proceso de destrucción y genera bilirrubina no conjugada. Resulta que la bilirrubina no conjugada es insoluble en agua. Básicamente es liposoluble. Perfecto. Al ser liposoluble o ser insoluble en agua, no tiene facilidad de transportarse por el líquido de la sangre, que en su gran mayoría es agua. Entonces, llega la albúmina y la coge a la bilirrubina no conjugada para poderla transportar. Entonces, básicamente la bilirrubina es transportada, la bilirrubina no conjugada es transportada a través de la albúmina y la transporta ¿hasta dónde? Hasta el hígado. Cuando llega al hígado, el hígado encuentra, o el hígado tiene una enzima que se llama la UDP glucuronil transferasa. Y la UDP glucuronil transferasa lo que hace es coger esa bilirrubina no conjugada o insoluble en agua y la vuelve soluble en agua. Entonces la transforma a bilirrubina conjugada. Y posteriormente esa bilirrubina conjugada es secretada al sistema digestivo, al intestino. Resulta que el intestino tiene múltiples bacterias que son normales, son la flora bacteriana normal del intestino. Esas múltiples bacterias cogen esa bilirrubina conjugada y la transforman a urobilinógeno. Y el urobilinógeno básicamente va a tomar tres posibles rutas. Una de sus rutas es que el 80% se va a ir a las heces fecales, el 10% se va a ir a la orina y el 10% se reabsorbe nuevamente. Es decir, vuelve y entra al sistema digestivo. Perfecto. Si entendemos los dos mecanismos, tanto de construcción, esto es cómo construimos, cómo hacemos la hemoglobina. Recuerda, succinilcoenzima A y terminamos en protoporfirina. Esa protoporfirina se mete al macrófago, coge el hierro y se une a él a través de la ferroquelatasa y forma el grupo M. El grupo M se une con la globina y forma la hemoglobina, que es el resultado final. Si entendemos bien ese proceso de construcción y entendemos bien ese proceso de destrucción, se nos hace más fácil entender anemias. Ahora, cuando estamos hablando de anemias, tenemos que entender una clasificación. Podemos tener anemias microcíticas, normocíticas y macrocíticas. Y mucho cuidado, hay mucha gente que confunde el término macrocítico con megaloblástico y no es lo mismo. Entonces vamos a entender esa situación. Cuando hablamos de anemia, ya entendiendo cómo se forma y cómo se destruye la hemoglobina, hablemos de anemia, porque vamos a tener que tocar ese tema de dentro de la construcción y la destrucción, encontramos ciertos factores que producen anemia. Entonces, primero, para decir que un paciente tiene anemia, tenemos que tomarle un hemograma, un CBC. Y básicamente el CBC nos va a mostrar los rangos de la hemoglobina. Toda hemoglobina por debajo de 13 en los hombres y por debajo de 11 en las mujeres se considera anemia. Pero en condiciones generales vamos a tomar el rango por debajo de 13. Por debajo de 13 es anemia, pero no quiere decir que toda anemia genere síntomas. Normalmente la anemia que empieza a generar síntomas es la anemia por debajo de 10. Es la anemia que nos empieza a mostrar síntomas en ese paciente. Perfecto. Ahora, ¿qué es el segundo paso? Ese primer paso cuando vamos a estudiar anemias es ver los niveles de hemoglobina, que es lo que nos dice hay anemia. El segundo paso es, vamos a mirar dos valores. Vamos a mirar el MCV, el volumen corpuscular medio, el Mean Corpuscular Volume, y vamos a ver el índice reticuloso, el IR. Básicamente, hablamos de eso ahora, pero es el Reticulocyte Index, el índice reticulocitario, o el conteo de reticulocitos, básicamente. Podemos decir entre Reticulocyte Index en porcentaje, o lo podemos ver en número como el conteo de reticulocitos. ¿Qué nos dice el reconteo de reticulocitos? Básicamente formas de procesamiento más rápido de la hemoglobina. ¿Qué sucede? Si nos fijamos primero en el índice, más que en el índice, en el volumen corpuscular medio,
vamos a encontrar que el volumen corpuscular medio normal tiene que estar entre 80 y 100. Pero resulta que podemos tener una alteración en donde el índice, el volumen corpuscular medio está por debajo de 80. Está por debajo de 80. O podemos encontrar donde el volumen corpuscular medio está por encima de 100. O podemos encontrar en donde ese volumen corpuscular medio está efectivamente entre 80 y 100. Si tenemos un paciente con hemoglobina por debajo de 13 en los hombres o por debajo de 11 en las mujeres, hemos dicho que es una anemia. Ahorita tenemos que decir esa anemia de qué tipo es: microcítica, normocítica o macrocítica. Cuando el volumen corpuscular medio está por debajo de 80, hablamos que hay una anemia microcítica. Cuando el volumen corpuscular medio está por encima de 100, hablamos que hay una anemia macrocítica. Recuerda, no es lo mismo decir macrocítica a megaloblástica. Y cuando tenemos el volumen corpuscular entre 80 y 100, pero hay anemia, hablamos que es una anemia normocítica. ¿Perfecto? Es importante entender ese aspecto. Ahora, punto importante. Vamos a mirar el índice reticulocitario, el Reticulocyte Index. Reticulocyte Index. ¿Qué sucede? Pongámoslo por acá. Vamos a ver el Reticulocyte Index. ¿Qué sucede? Normalmente, las anemias microcíticas y las anemias macrocíticas, el problema es de producción. Pongámoslo aquí, problema de producción. ¿Qué sucede? Hemos hablado que tenemos una construcción de hemoglobina que va a partir del succinilcoenzima A y tenemos un problema, o más bien un problema, tenemos un efecto fisiológico normal que es de destrucción. Entonces, básicamente las anemias se basan, o el problema es en la destrucción, estamos destruyendo mucho, o el problema es en la producción, no se está produciendo poco. Se está produciendo poco. Básicamente, cuando hablamos de producción, el problema se encuentra aquí. O hay problema en el hierro, o hay problema en la protoporfirina, o hay problema en la globina. Y al final nos reduce los niveles de hemoglobina. Entonces entendamos que las anemias microcíticas y macrocíticas, el problema es de la producción. Cuando hay baja producción, hay bajo índice reticulocitario. Básicamente la médula ósea no está produciendo todo este proceso. Entonces, la médula ósea, el hueso, o el problema es que estamos destruyendo más. Entonces, siempre entendamos que las anemias, los problemas son o de producción o de destrucción. Baja producción o alta destrucción. Y cuando hablamos de producción, básicamente nos estamos refiriendo a esta diapositiva. Hay problemas en todo ese proceso o hay problemas en el hierro. Básicamente, tienes problemas aquí o tienes problemas en esta cadena o tienes problemas en la producción de la globina. Perfecto. Eso es importante. Entonces, entendamos que los pacientes que tienen anemia microcítica y macrocítica, el problema es con la médula ósea o con la producción o con la absorción de hierro o la ingesta de hierro o con la formación de protoporfirina o con la formación de globina. Siempre el problema va a estar en alguna de esas tres situaciones. Por lo tanto, los pacientes que tienen problemas en la producción de hemoglobina, es decir, tienen anemia microcítica o macrocítica, el índice reticulocitario va a estar bajo. Entonces, bajo Reticulocyte Index, bajo Reticulocyte Index. Y un índice reticulocitario bajo se considera por debajo del 2%. Pero resulta que... Doctor. Un segundo. Perfecto, continuamos aquí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué estamos hablando? Básicamente, los pacientes con anemia microcítica o macrocítica tienen el índice reticulocitario bajo. ¿Por qué? Porque el problema es producción. Básicamente, existe algún problema en toda esta cadena de producción. O el paciente tiene un problema de deficiencia de vitamina B6, o el paciente tiene un problema genético en donde no produce la ala-sintetasa, o el paciente tiene una intoxicación por plomo,
o el paciente está secuestrando el hierro en el macrófago y no lo deja salir, porque no puede por alguna situación inflamatoria o infecciosa. Perfecto. Entonces, en ese aspecto entendemos que las anemias microcíticas y macrocíticas son anemias de problemas productivos. Por lo tanto, su índice reticulocitario está por debajo del 2%. En cambio, las anemias que hablamos que son normocíticas pueden ser problemas de producción o problemas de destrucción, pero en su gran mayoría hablamos que el problema es destructivo. Cuando hablamos de que el problema es destructivo, basamos en que el paciente tiene más lisis de glóbulos rojos, por lo tanto la médula ósea responde haciendo más formas inmaduras o intentando compensar esa hemoglobina. Por lo tanto, el índice reticulocitario se sube, está mayor al 2%. Importante entender eso. Ahora, entendamos cuáles son las causas de las anemias microcíticas. Recuerda que las causas de las anemias de microcíticas son problemas de baja producción. Perfecto. Y esos problemas de baja producción, básicamente, recordemos, están basados en la situación en que el paciente no puede formar la hemoglobina. Y básicamente, ¿qué hemos hablado? La hemoglobina se forma de hierro más protoporfirina más globina. Básicamente, ¿qué es una anemia microcítica? Es una anemia en donde no tengamos hierro, en donde no tengamos o protoporfirina o en donde no tengamos globina. Sucede que cuando no tenemos hierro, a eso lo llamamos deficiencia de hierro. Entonces, iron deficiency. Perfecto. Resulta que cuando no tenemos globina, o cuando destruimos la globina o hacemos una globina defectuosa, a eso lo llamamos talasemia. Perfecto. Resulta que hay situaciones en las cuales podemos secuestrar el hierro. Recuerda que hablamos que hay un punto en el cual la protoporfirina tiene que ir al macrófago para coger el hierro y unirse con él a través de la ferroquelatasa y formar el grupo M. Hay situaciones inflamatorias en las cuales el hierro no lo deja coger el cuerpo y lo atrapa aquí. Y al atraparlo no permite que la protoporfirina se una al hierro y forma el grupo M. Eso sucede en las enfermedades crónicas y ahora vamos a hablar de eso. Entonces sucede que también podemos tener problemas con el hierro por secuestro secundario a un proceso inflamatorio crónico y eso sucede en las enfermedades crónicas. Entonces tenemos que la deficiencia de hierro, las enfermedades crónicas y la talasemia pudiesen producirnos anemias microcíticas. Ahora, si el paciente tiene deficiencia de B6, si el paciente tiene una enfermedad ligada al X por deficiencia de la ala-sintetasa, tiene intoxicación por plomo, el paciente también pudiese hacer una anemia microcítica. Y eso lo denominamos todas las anemias que te bloqueen la producción de protoporfirina, lo denominamos anemias sideroblásticas. O sea, si tenemos una deficiencia de vitamina B6, se bloquea la producción de protoporfirina, por lo tanto, la deficiencia o el bloqueo de la vitamina B6 por isoniazida nos puede producir una anemia sideroblástica. Si tenemos defecto genético ligado al X en la producción de las enzimas a la sintetasa, vamos a tener una anemia secundaria a deficiencia de protoporfirinas, por lo tanto es sideroblástica. Si tenemos intoxicación por plomo, anemia sideroblástica. Si tenemos inhibición de la ferroquelatasa, anemia sideroblástica. Entonces, cuando hablamos de anemias microcíticas, pudiésemos decir que es la deficiencia del hierro, produce anemia microcítica. Las enfermedades crónicas producen anemia microcítica. La talasemia produce anemia microcítica. La anemia sideroblástica, y cuando hablamos de anemia sideroblástica, hablamos de varias causas. Por lo tanto, hablamos de deficiencia de la vitamina B6. Hablamos de bloqueo o ausencia genética de la ala-sintetasa. ¿Perfecto? Podemos hablar que si tenemos intoxicación por plomo,
podemos hacer anemia sideroblástica. Si tenemos bloqueo de la ferroquelatasa, podemos hacer anemia sideroblástica. Perfecto. Entonces, fíjate, cuando tenemos deficiencia nutricional de hierro, enfermedades crónicas, talasemia, deficiencia de B6, bloqueo o producción alterada genéticamente de la ala sintetasa, intoxicación por plomo o bloqueo de la ferroquelatasa, a esto lo llamamos anemias microcíticas. Y recuerda, todo está basado en la fórmula hierro más protoporfirina más globina. Si bloqueamos alguna de las tres situaciones, se produce una anemia microcítica. Básicamente, deficiencia de hierro, que es bloqueo en el tema de tener disponibilidad del hierro. Si bloqueamos la producción de protoporfirina, recuerda, viene succinil coenzima A, se transforma a ALA, se transforma a porfirina B, se transforma a protoporfirina. Tenemos que tener toda esta cadena perfecta para que no se altere la producción de protoporfirina. ¿Quién convierte la succinilcoenzima A a la ALA? La ALA sintetasa. ¿Quién convierte la ALA sintetasa a porfirina B? La ALA deshidrogenasa. ¿Quién convierte la protoporfirina a grupo M a través de coger la protoporfirina dentro del macrófago, que está el hierro dentro del macrófago? La ferroquelatasa. Y entonces ahí viene el grupo M. ¿Quién se encarga de hacer eso? Básicamente coge la protoporfirina más el hierro a través de la ferroquelatasa. Perfecto. Entonces, si tenemos un bloqueo en cualquiera de esas situaciones, de toda esa cadena, se nos produce la anemia microcítica. Ahora, ¿qué es la anemia macrocítica? La anemia macrocítica, básicamente, es que el paciente tiene más número o tiene un número mayor en el volumen corpuscular medio. ¿Perfecto? Al tener un volumen mayor en el volumen corpuscular medio, ese paciente básicamente está diciendo que tiene una célula grande. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre megaloblástica y no megaloblástica? Es el número de división de los lóbulos de los neutrófilos. Resulta que los neutrófilos, esto es un neutrófilo, y el neutrófilo a medida que madura va perdiendo lóbulos. Entonces, supongamos, este neutrófilo es un neutrófilo inmaduro, tiene 10 lóbulos. Madura, ahora tiene 7 lóbulos. Madura, ahora tiene 4 lóbulos. Madura, ahora quedó con 2 o 1 lóbulo. Eso es un neutrófilo maduro. Si el neutrófilo no madura adecuadamente, básicamente eso se denomina megaloblástico. Cuando hablamos de macrocítico nos estamos refiriendo al glóbulo rojo en su tamaño. Cuando hablamos de megaloblástico o no megaloblástico nos estamos refiriendo al neutrófilo. Entonces, pudiésemos clasificar que el paciente con anemia macrocítica se divide en dos, en megaloblástico y no megaloblástico. Básicamente, por el blood smear, por el extendido de sangre periférica, nos vamos a dar que este neutrófilo tiene más de 5 lóbulos y normalmente el no megaloblástico tiene menos de 5 lóbulos o tiene su cantidad de lóbulos normales. Perfecto. Ahora, cuando hablamos de anemia macrocítica, por lo general nos vamos a imaginar que es deficiencia de B9 o deficiencia de B12. Básicamente el paciente tiene deficiencia de cianocobalamina, que es la B12, o tiene deficiencia de folatos, que es la B9. Normalmente la anemia macrocítica de origen no megaloblástico se puede dar por cirrosis, por alcoholismo o por ciertas condiciones metabólicas. Perfecto. El examen que tiende a evaluarlos más, la deficiencia de B9 y B12. Importantísimo. Perfecto. Ahora, cuando hablamos de anemias normocíticas, básicamente el problema es que el paciente o está haciendo hemorragia o el paciente tiene más hemólisis. Entonces, casi siempre tenemos que buscar o el paciente hace hemorragia o el paciente está haciendo hemólisis. ¿Y qué quiere decir eso? Si tiene el paciente una hemólisis real, básicamente vamos a mirar tres cosas. LDL, la aptoglobina
y vamos a mirar la bilirrubina. Cuando el paciente tiene hemólisis real, la LDL se sube, la bilirrubina se sube y la aptoglobina se cae. Si encuentras una LDL alta, una aptoglobina baja y una bilirrubina alta, y aparte de eso hay anemia y es de volúmenes normales, tú dices que eso es una anemia normocítica por hemólisis. Pero si tú encuentras anemia con volúmenes corpusculares normales, pero encuentras LDL normal, aptoglobina normal y bilirrubina normal, tú dices que ese paciente es una hemorragia. ¿Perfecto? Ahora, hay un grupo importante de anemias normocíticas que el problema es por producción. Y básicamente van a ser un índice reticulocitario por debajo del 2%. Recuerda, tenemos anemias normocíticas que normalmente pensamos es una hemorragia o es una hemólisis y eso hace que el índice reticulocitario suba. Pero hay dos enfermedades específicas que se catalogan como anemias normocíticas y el problema es de producción. Una de ellas, entonces el problema productivo, una de ellas es las leucemias y la otra es la chronic kidney disease, que es la falla renal crónica. Son dos patologías que te producen anemia normocítica, pero el problema es productivo. Por lo tanto, el índice reticulocitario está por debajo de 2. Con eso, hemos agrupado perfectamente las anemias que pudiese evaluarnos el examen.